Es difícil entender cómo Dios puede deleitarse en hacer misericordia cuando día tras día los seres humanos fallamos. Incontables veces hacemos lo malo delante de Él. Amigos y hermanos, paz de Cristo. Hoy quiero hablarles sobre el tema de la misericordia de Dios. Deseo sinceramente que gocen de perfecta paz, de salud y bienestar. Miqueas 7:18 nos dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad, olvida el pecado y se deleita en hacer misericordia? Quiero a manera de introducción contarles una historia. Cierto día, el gran emperador Napoleón condenó a muerte a uno de sus soldados por haber cometido 2 veces el mismo delito. La madre de aquel soldado se presentó delante de Napoleón pidiendo misericordia para su hijo. Napoleón le dijo: su hijo cometió 2 veces el mismo delito y la justicia exige que sea castigado. La madre de aquel joven dijo: Señor, no clamo por justicia, clamo por misericordia. Le dijo Napoleón: señora, su hijo no merece misericordia. Ella le contestó: Señor, yo sé que mi hijo es culpable. Si la mereciera, no sería misericordia. Impresionado, el emperador le dijo: señora, yo tendré misericordia de él si él me pide misericordia. Aquella madrecita fue con su hijo y le dijo: hijo, pídele misericordia. Jamás pediré misericordia, contestó el joven. Pídele misericordia, jamás. Aquella madrecita lloró, suplicó, le ordenó a aquel joven que pidiera misericordia, pero nada consiguió. Cuando venía cayendo la guillotina, el joven gritó pidiendo misericordia, pero ya era muy tarde. 2 cosas aprendemos, rescatamos de esta historia. La misericordia tiene que ser una petición personal, y para que se active necesita de un tiempo establecido por Dios. La misericordia de Dios, dice la Biblia, que es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La misericordia de Dios es infinita, pero Dios no te va a forzar. El desenlace depende de ti. Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza el muladar, pero la Biblia dice que es necesario que el pobre reconozca su insolvencia, porque el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tiempo de Dios espera para que el ser humano se arrepienta. Ese tiempo tiene que ser aprovechado, porque la Biblia dice que debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado. La palabra misericordia significa miseria que conmueve. Es la capacidad de conmoverse por la desdicha y por la miseria ajena. No solamente te compadeces, te conmueves o te mueves a bendecir. Lamentaciones 3:22 nos dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y yo tengo una noticia agradable para ti. Si sientes que se han agotado tus reservas, yo tengo una buena noticia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Está disponible para ti la misericordia de Dios. Así como el rocío desciende en la mañana y acaricia suavemente los pétalos de las flores, así bendice Dios con su misericordia. La misericordia de Dios no pisotea la ley. La justicia tiene que ser satisfecha. Y si la paga del pecado es muerte, como lo afirma la Biblia claramente en Romanos 6:23, ¿no te has preguntado por qué estamos con vida si somos aún pecadores? Y si te atreves a decirle a Dios: hazme justicia, debes entender que es una frase que te mete en mucho riesgo, en mucho peligro, porque si Dios te hace justicia a ti y Dios arregla a tus enemigos, te aseguro que te arregla también a ti, porque estás pidiendo justicia. Mejor pídele misericordia. ¿Alguna vez te ha pasado que tu hijo comete una falta y merece ser castigado? Tiene que ser corregido y disciplinado. Entonces tomas la vara y cuando lo vas a corregir, te mira y te dice: papi, perdóname. Entonces te conmueves, sientes compasión, sientes misericordia, dejas la vara y no le das lo que merece. Eso se llama misericordia. Enseguida, como es tu hijo, le das un dulce, lo tratas de consentir y le das lo que no merece. Eso se llama gracia. Entonces misericordia es: no le das lo que merece. Por eso la Biblia dice que no ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestro pecado, ni nos ha pagado conforme a nuestra maldad.
porque mucha es su bondad, como la altura de los cielos. Así engrandeció Dios sobre nosotros su misericordia, como está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de los hijos. Así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces Dios no te da lo que mereces, eso se llama misericordia, y te da lo que no mereces, eso se llama gracia. 3 palabras describen los momentos de la misericordia. La primera palabra que se identifica con la misericordia es mirar. Hay una gran cantidad de miradas. Una mirada habla. Hay miradas que matan. Hay personas que si tuvieran rayo láser en la mirada habrían aniquilado a varios. Sin embargo, también hay miradas de misericordia, miradas de amor. Como cuando aquel joven rico sintió que no llenaba la expectativa del reino de los cielos, porque tipifica a las personas que quieren hacer el mínimo esfuerzo para ganar el cielo. Cuando Dios le da la lección, cuando Dios le aplica, le da indicaciones, y este joven se pone triste, la Biblia dice que Dios lo miró con misericordia. El apóstol Pedro experimentó quizás la mirada más dulce, más tierna, más profunda, más especial que alguien hubiese podido recibir jamás. La Biblia nos dice que el Señor, volviéndose, miró a Pedro, y Pedro recordó aquella palabra de Jesús cuando el Señor le dijo: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo lloró amargamente. Aquella mirada penetrante de Jesús, llena de compasión, de ternura, de amor, de misericordia, penetró al corazón de Pedro, y Pedro lloró amargamente, porque cuando la mirada santa, penetrante de Dios llega a tu corazón, te sientes exhibido, sientes que tus pecados te condenan, sientes llorar en la presencia de Dios, y eso te lleva y te mueve a un arrepentimiento. Esta mirada de Jesús no es una mirada de rencor, ni de juicio, ni de venganza, ni de humillación, sino una mirada de amor, como la mirada de simpatía que tuvo con Zaqueo, cuando Zaqueo está arriba del sicómoro, y Jesús lo mira, y le dice: Zaqueo, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa, porque la salvación ha llegado a tu casa. Como aquella mujer que estuvo a punto de morir apedreada, cuando el Señor le dijo a aquella multitud: el que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra, y todos, desde el más viejo hasta el más joven, comenzaron a irse. Se quedó aquella mujer sola con Jesús. No se atrevía a levantar la mirada ante el gran juez de la tierra. Tenía su mirada puesta en el suelo. ¿Qué podía decir aquella mujer culpable a su favor? Y aquí viene la compasión de Jesús. El Señor le dice: ¿dónde están los que te acusan? Y yo quiero pensar que ella voltea y solamente ve el montón de piedras. El Señor añade: ni yo te condeno. Ve en paz y no peques más. Y aquí también se cruzaron las miradas. Una mirada de ternura, de compasión, de salvación, de misericordia. Y una mirada de un amor contemplativo. De una persona que se sabe culpable pero que se sabe perdonada. A Dios sea la alabanza, la honra y la gloria. Si estás en pecado, yo te aconsejo que no evadas la mirada de Dios. No importa qué tan bajo hayas caído, Él siempre estará dispuesto a mirarte, a recibirte y a perdonarte. La segunda palabra que se identifica con la misericordia de Dios es inclinarse. Cuando te inclinas hacia un moribundo para percibir si tiene signos vitales, si respira todavía. Como dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Se trata de una persona fuerte que se inclina hacia una persona débil para levantarla, protegerla, ayudarla. Viene a mi mente Lucas 10:30, cuando la Biblia nos habla de un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó y que va por un camino rocoso, un desierto pedregoso. Dice que es asaltado, golpeado y dejado por muerto. Y dice que pasa el levita y el sacerdote y ven un problema a evitar. Dice que el levita lo vio de lejos. Dice que el sacerdote lo vio de lejos. Pero viéndolo un samaritano, dice que fue movido a misericordia. O sea, fue conmovido. Es que se conmueven las entrañas de la persona cuando siente misericordia. Y se inclinó para ayudarlo. Curó sus heridas, lo levanta, lo pone en la cabalgadura y lo lleva al mesón. El amor de Dios siempre se inclina. No nos va a dejar tirados o postrados. Por eso la Biblia dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra diestra es derecha. Él extiende su mano derecha y levanta al pobre del polvo. Al menesteroso lo alza del muladar. Yo no sé qué dificultad tienes en este momento. Yo no sé qué tristeza estés viviendo en este instante. Yo no sé si estuviste anoche derramando lágrimas, si esta mañana tuviste un problema, una situación delicada, triste.
que te parece imposible. No sé si estuviste llorando por una herida, pero el buen samaritano se inclina para levantarte. El amor de Dios está dispuesto para bendecirte. Cuando Pedro estaba ahogándose y que gritó: Señor, sálvame porque perezco, el Señor se inclinó, tomó la mano de Pedro y lo levantó. Y lo hizo estar firme. Y esa fue la segunda vez que Pedro caminó sobre las aguas. La primera vez caminó solo, pero la segunda vez caminó con Jesús. Y una mano frente a ti se extiende cariñosa, invitándote a salir de la senda tenebrosa. Es la mano de Jesús, mi Señor, mi Salvador, y que te invita a que salgas de ese pozo de la desesperación. Dios quiere transformar tu vida. Es necesario que tú aceptes, es necesario que tú quieras, que estés de acuerdo con Él. Porque si tú no permites que Dios te ayude, aun siendo omnipotente, ¿cómo te saca del pozo de la desesperación? La tercera palabra que se identifica con la misericordia es levantar. Porque Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Pero es necesario que el pobre reconozca su necesidad. Hay muchas personas que tienen una necesidad profunda, íntima, espiritual, muy personal, pero no la reconocen, no claman por misericordia, no piden que Dios intervenga en sus vidas. Hay 600 millones de personas con discapacidad en el mundo, 90 millones en América Latina. El porcentaje crece si hablamos de discapacidad espiritual, porque la palabra discapacidad significa limitación de alguna facultad física o mental, que hace imposible el desarrollo normal de la actividad y priva a la persona de participar. Y yo pregunto, ¿cuántas personas estarán postradas, quebrantadas, necesitadas, menesterosas, pero que no lo reconocen? El orgullo está tirado, abatido por el suelo, pero no lo reconocen. Y esto tipifica o representa cuando una persona, las áreas de su vida le limitan y no le permiten alcanzar libremente una realización y una plenitud en esta vida. La Biblia nos habla de la parábola de la gran cena. Un hombre rico hizo una gran cena y convidó a muchos, pero estos se excusaron uno a uno. Vuelto el siervo, le hace saber a su señor estas cosas y el señor enojado le dice: ve pronto por las plazas, por las calles, por las encrucijadas, trae a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. En otras palabras, está diciendo, trae a los que reconozcan su condición de miseria y de necesidad. Cuando dice la palabra encrucijada, esta palabra viene de una raíz que significa crisis. Una persona cuando está en una crisis, si clama, si reconoce en esa encrucijada, en esa coyuntura de su vida, su pobreza, su necesidad, entonces Dios interviene, entonces Dios la levanta a la persona. La Biblia nos habla en Hechos 3 de un hombre paralítico, cojo de nacimiento, tirado literalmente afuera del templo. Pedro con Juan, dice la Biblia, que subieron a la hora de la oración, iban al templo cuando se toparon con este pordiosero. Un pordiosero, según las leyes levíticas, no podía entrar al templo. Este paralítico representa o simboliza a un mundo sin Cristo, un mundo resignado, sin visión de futuro, que siempre depende de las migajas, de las limosnas que esperan recibir de la gente. Representa a una sociedad lisiada, enferma, herida, que no tiene futuro y que siempre busca escapismos de vicios. Un mundo herido, caído, tirado literalmente. Me llama la atención que el paralítico esperaba recibir algo de los que entraban al templo, no de los que pasaban por el templo. Y esa típica frase, una limonita por el amor de Dios, yo creo que él la expresa cuando Pedro con Juan suben al templo. Y creo que si las túnicas de los apóstoles de aquellos días tenían bolsillos, ellos buscaron los bolsillos. Se cruzaron las miradas. La Biblia dice que fijaron en él los ojos. Y Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y yo te pregunto en esta hora, ¿tienes impedimentos? ¿No puedes disfrutar de las bendiciones de Dios porque estás tirado, literalmente postrado afuera del templo? ¿Te sientes imposibilitado? ¿Tienes la sensación de que eres un perdedor y que dependes de otros? ¿No puedes generar, no puedes producir, no puedes ser creativo? ¿Estás lisiado espiritualmente, vulnerable? ¿Te tienen que cargar y dependes de los demás?
quiero que escuches estas palabras de parte de la misericordia de Dios. Levántate y produce. Levántate y sé creativo. Levántate y genera. Levántate y anda. El lisiado extendió la mano para recibir. Pedro extendió la suya. Lo levanta a una condición de dignidad. Se le afirman los tobillos y la Biblia dice que entró al templo junto con ellos, estrenando piernas. No entró muy solemne, muy abstemio, muy austero. Entró saltando, alabando a Dios. Tal vez conocía el salmo que dice: has cambiado mi lamento en baile y me has ceñido de alegría. Y yo te digo, en esta hora, Dios quiere levantarte de tu condición, porque Dios es amplio en perdonar y es grande en misericordia. Yo deseo que la paz perfecta de Dios gobierne tu corazón. Quiero que ores conmigo en esta hora. Padre de misericordia, Señor creador del cielo y de la tierra, todo mi ser se rinde y se postra ante ti, Señor, y humillado reconozco tu gran majestad, mi insolvencia, mi pobreza, mi carencia, Padre Santo, y te ruego y te suplico, Padre Santo, me levantes a una condición de dignidad, Padre Santo. Glorifícate, Señor, manifiéstate, porque nadie fuera de ti merece la alabanza, la honra, la gloria, el poder, la acción de gracias, la fortaleza, la sabiduría y el honor te pertenecen solo a ti, Padre Santo. Me rindo ante ti, Señor Jesucristo, y en esta hora bendigo a mis hermanos, y te ruego, Padre Santo, que vengas a confortar, a fortalecer, Señor, que inclines tus ojos de misericordia, Señor, y nos levantes a una condición de dignidad, tuya la honra y la gloria. Te amo y te bendigo.